profesor Roberto Lampa, quien va a hacer comentarios y estimular dudas o respuestas frente a las exposiciones anteriores. El doctor Roberto Lampa se ha doctorado en la Universidad de Macerata, postdoctorado en la Universidad del Salento, tiene periodos de investigación en la New School de Nueva York y en la Sorbonne de París, y actualmente, después de ser capturado por la Argentina, es docente de macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Doctor Lampa. Bueno, antes que nada, quiero agradecer muy rápidamente a Lorenza y las autoridades de la Universidad de Febrero por invitarme. Voy a intentar poner, como decimos en Italia, un poco de pimienta en la cola de esta larga charla. No va a ser fácil cuestionar estos trabajos porque son los tres excelentes. Me felicito también por los autores. Ha sido un domingo interesante leyendo estos artículos, ¿no? Bueno, empecemos con el primero, el del profesor Reinhardt. Yo comparto sin duda su idea que la dicotomía entre Estado y mercado es en realidad una falsa dicotomía si observamos la historia del capitalismo. Y intentaré radicalizar todavía más, pero las conclusiones y también ciertos aspectos que están en su trabajo, yo no creo, tampoco creo que exista o que haya existido algo que llamamos laissez-faire en la historia del capitalismo, en los últimos 20 años incluso. Este mito del neoliberalismo, este mito del Estado ausente, este mito del Estado en retirada. Bueno, intentaré un poco probar un punto de vista alternativo. Antes que nada, muy bueno el título. ¿Cuál es el rol del Estado en el crecimiento económico? ¿Cuál es el rol del crecimiento económico? Yo preguntaría, ¿no? Entonces, el objetivo del crecimiento económico no es el bienestar económico. Creo que Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Joseph Stiglitz lo han probado, ¿no? El PBI no tiene capacidad de captar lo que pasa al bienestar económico, sino tiene que ver con la necesidad de mantener la economía con un ritmo creciente de beneficios, obviamente. Esto es el objetivo, nunca hay que olvidarlo de una economía capitalista, ¿no? Lo más obvio a veces es lo que más se olvida. Y entonces yo arrancaría con una cita de Marx muy abusada, ¿no? La famosa cita en base de la cual en un sistema capitalista el Estado por definición es un Estado capitalista. ¿Qué significa? Bueno, hay muchas maneras de interpretar este aforisma. Yo creo que el tema acá es que cada proceso de transformación, de reestructuración del capitalismo ha sido acompañado, yo diría más, ha sido plasmado directamente por la acción, digamos, voluntaria del Estado, por las políticas estatales, ¿no? Ahora, tenemos acá algunos ejemplos. La etapa del capitalismo reglamentado, los años 50 y 60 en el primer mundo, básicamente en Europa, este Edén místico, ¿no? En el cual había intervención, había un poco de keynesismo, había pleno empleo y todos vivían felices. Bueno, ¿cómo se justifican entonces las rebeliones del 68 francés, sobre todo yo diría el 69 obrero italiano? Evidentemente había una acción muy fuerte estatal sobre la política salarial. El Estado no era neutral, sino favorecía la deflación salarial, pero también sobre la intensidad de lo que Marx llamaría explotación laboral, ¿no? De hecho, esto se ve en una película muy buena italiana, La clase operaria va en paradiso, ¿no? Creo que más o menos todo el mundo la conoce. Entonces, no creo que hubo un Edén del Estado interventor, del Estado regulador. Tampoco creo que haya existido un neoliberalismo, una etapa en la cual el Estado simplemente ha desaparecido. Si observamos los últimos 30 años, la política económica ha sido fundamental y su rol ha cambiado completamente de dirección y de forma, pero no ha desaparecido. En primer lugar, ¿qué ha sido el proceso de globalización? Plasmar las nuevas relaciones comerciales entre los estados. Esta es una acción de los estados, obviamente, que da como resultado esta paradójica, ¿no? Centralización sin concentración de los capitales. Un ataque muy fuerte al trabajo,
este trabajador que Alan Greenspan definía traumatized worker, ¿no? El trabajador traumatizado directamente, que sufrió un trauma, ¿no? En este sentido, la deflación salarial por un lado, la política monetaria de la Federal Reserve por el otro lado, baja tasa de interés para favorecer el endeudamiento y entonces sustentar por esa vía el consumo, han sido política activa. ¿No? O sea, no veo un Estado que desapareció, que se ha retirado. Así que hasta podemos hablar de un paradójico keynesianismo privatizado, como lo define un economista italiano recientemente, ¿no? Ahora, el tema me parece, en realidad, que hay varios ejemplos, ¿no? Todavía en la charla de hoy se vio como la Unión Europea se cuestiona por la ausencia, ¿no?, de intervención, porque simplemente es una Unión Europea que se basa sobre el mercado. Bueno, creo que estamos muy equivocados si nuestra crítica a la Unión Europea se funda sobre esto. Ahora, no quiero olvidar nada. La directiva Bolkestein, el Tratado de Maastricht, el Pacto Fiscal Europeo, recientemente las reglas de funcionamiento del Banco Central Europeo, la teoría está así muy naif antes de la austeridad expansiva y luego ahora de la precariedad laboral expansiva. Son políticas económicas, son políticas públicas que la Unión Europea ha implementado. Hubo una intervención muy fuerte del Estado. Obviamente cuestionamos la dirección, sin duda, de esta intervención. Pero no podemos decir que no hubo intervención en el ataque al trabajo, a los salarios reales. La directiva Bolkestein juega un rol fundamental. Y esta viene de una decisión de la Comisión Europea, del progresista Romano Prodi, ¿no?, presidente de esta comisión. Imagínense que son los conservadores, diría mi viejo, ¿no? Pero él es radical, yo en cambio no soy radical. No mucho aparte. Y aparte académico, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta final es, ¿tenemos que confiar en estos estados para podernos recuperar de lo que producían estos estados? Estamos, creo, en Europa en una situación bastante más complicada, Y bueno, me hubiese encantado que el embajador pudiese escucharme, pero bueno, quería decirle que Marx nunca pronosticó el colapso del capitalismo. Existe el capital, sin duda existen los Grundrisse, habría que leerlo. Los Grundrisse, en uno de estos que se llama Formen, Marx dice que la revolución socialista podría fácilmente hacerse en un país no capitalista como la Rusia, no se equivoca mucho, ¿no? Esto desmiente bastante una idea teleológica del marxismo, ¿no?, como doctrina determinista, pero bueno, es otra parte de la historia. Rápidamente, el trabajo del profesor Locke. Yo no soy un gran conocedor, confieso, ni de la historia de Rumanía, ni de la historia de Brasil, del cual conozco, sí, la hermosa playas. No es poco, pero... Y el fútbol, ¿no? Y bueno, sí, nos falta un mundial para llegar al tope. ¿Juegan al fútbol en Brasil? Digamos que somos los dos grandes países imperialistas del fútbol, Italia y Brasil, ¿no? Ahora, obviamente Argentina va a ganar el mundial, esto se ha decidido, ni hablar, O sea, con la ayuda del Papa. La ayuda del Papa, que es fundamental, como sabemos en Italia, Ojo. Ahora, me limito a unas observaciones de tipo más general sobre la relación entre el caso rumano y el estructuralismo, ¿no? De Latinoamérica se ha bastante, también el profesor ha estudiado y contribuido con trabajos muy interesantes. Tengo una duda, si proteccionismo es exactamente lo mismo que estructuralismo. Esta creo un poco la cuestión focal. Y me acuerdo en el manifiesto de Prebisch, ¿no?, este famoso pasaje en el cual habla de riesgo del proteccionismo excesivo, digamos, me parece que dice merma de productividad, ¿no? Entonces, pérdida de productividad del sistema. Es decir, que hay probablemente una trayectoria común, y yo la individuo en la escuela histórica alemana, ¿no? Bunge, el maestro de Prebisch, obviamente se forma con los economistas de la escuela histórica. Entre los economistas de la escuela histórica, obviamente Friedrich List y todo su
¿no? El tema de la industria naciente, el proteccionismo, tienen una influencia. Y esta influencia yo la encuentro en ambos lados, de hecho, ¿no? Pero lo que veo es una atención, en el caso latinoamericano, mayor a algunas particularidades y algunos riesgos, incluso del proteccionismo, entendido de una manera doctrinaria, ¿no? Y de esto quizá no se ve mucho en economistas como Xeno Polman, o Lesco, al menos yo no lo veo. Otra cosa, este es un chiste más que nada, hablando de Kautsky y Lenin, ojo porque hay también un libro memorable de Lenin que se intitulaba El traidor Kautsky. Entonces, digamos, la relación te da miedo ya, ¿no? Imagínense un título, El traidor Roberto Lampa, bueno, un poco me daría miedo, ¿no? Y bueno, una relación bastante complicada. Kautsky, por un lado, es el discípulo de Marx, colaborador de Marx, por otro lado, después de parte bastante, ¿no? De las posiciones de la izquierda socialista, de la Tercera Internacional. Pero creo que son todas cosas que el profesor sabe perfectamente. Por último, last but not the least, el trabajo de Yeshosky. Ahora, me parece que era muy interesante el trabajo, antes que nada, y estructuralismo y no estructuralismo es un tema que no se debate para mí como merece ser debatido, porque es crucial para las implicaciones de política económica de este continente, de este mundo. No es un ejercicio retórico de investigación histórica. Ahora, yo no comparto esta tesis central del profesor de continuidad entre desarrollismo y neodesarrollismo. Rápidamente voy a explicar por qué. Creo que hay diferencias analíticas muy fuertes en dos aspectos, básicamente. En el mismo trabajo del profesor, aquí en la 184, cuando se dice, entre las características del neodesarrollismo tenemos cierta desconfianza hacia la política procíclica, tanto fiscal como monetaria. ¿Por qué? Porque el riesgo de calentar demasiado la economía y por ende determinar un proceso inflativo. Otra cosa, desconfianza del neodesarrollismo hacia una política de cambio fuerte, de cambio apreciado. ¿Por qué? Porque el riesgo es que no vamos acumulando reservas como deberíamos en las etapas de crecimiento. Ahora, acá creo que vamos a suponer, aunque implícitamente, y este es el riesgo del debate, algunos aspectos muy ortodoxos en términos de teoría económica. En primer lugar, ¿cuál es la causa de la inflación? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué es la moneda? Otra buena pregunta. Ahora, si yo pienso en Olivera, caso típico de teoría de la inflación estructuralista, termina echándole la culpa, entre comillas, ¿no?, al lado de la oferta, a la incapacidad de la oferta de estos países de estar al tanto con la demanda en las etapas de crecimiento. Bueno, acá, si aceptamos este punto de vista del neodesarrollismo, algunos nombres y apellidos, Bresser Pereira, por un lado, Roberto Frenkel en el lado argentino, me parece que llegamos a un punto diametralmente opuesto. Hay que desconfiar en la política procíclica y en la expansión de la demanda. La emisión y la demanda son al origen de la inflación. Diría que estamos en un caso bastante ortodoxo de teoría cuantitativa del dinero, por un lado, y de confianza hacia un presupuesto equilibrado, balanceado, por el otro. Algunos hablan a propósito con un poco de maldad de monetarismo obrero, ¿no? Porque se conjugan un gobierno progresista con algunos aspectos teóricos no tanto progresistas. Otro aspecto sobre el cambio fuerte, la desconfianza sobre el cambio fuerte, que también terminamos aceptando la teoría de Dennis Roderick, básicamente, él mismo se define un neoclásico ecléptico, es decir, que la devaluación, mejor dicho, una tasa de cambio real competitiva, tiene la capacidad de aumentar los volúmenes del export. Ahora, este es bastante controvertido en términos econométricos. El mismo trabajo de Roderick se ha cuestionado porque se le dice, bueno, utilizaste como técnica econométrica la regresión, hubiese debido utilizar la cointegración. Si repetimos con la cointegración, no se ve esta vinculación.
De toda manera, la cuestión acá me parece un poco acordarse de lo que era la estrategia de sustitución de importaciones para los estructuralistas clásicos, Marcelo Diamante, qué sé yo, entre todos, ¿no? Ahora, la sustitución de importaciones era la negación de otro modelo de desarrollo, el modelo export-led. Pero compartían el mismo punto de llegada final, aumentar el export del país por medio del aumento de la productividad. Lo que cambia es la trayectoria radicalmente. En el caso de sustitución de importaciones, confiamos en la capacidad del mercado doméstico, por medio de la ley de Caldor-Verdún, de aumentar esta productividad. Y de hecho, se vio tanto en la Argentina como en Brasil, hago referencia al trabajo en desarrollo económico de Teitel y Tuomi, que al final de la década, digamos, de los 60, primeros 70, las exportaciones aumentan mucho, a pesar de que no se había aplicado un modelo export-led, ¿no? En el otro caso, con un modelo export-led confiamos en el mercado y sobre todo aceptamos la ley de Ricardo, de la mayoría de las ventajas comparativas. Son dos puntos de vista diametralmente opuestos. El uno niega el otro. Ahora, acá, ¿qué pasa? Desconfiar de un cambio fuerte por razones, aunque distintas, yo esto lo reconozco, pero termina objetivamente siendo muy parecido a lo que la teoría ortodoxa neoclásica postula. La idea que un cambio devaluado, en cambio, te permite aprovechar de que del export, entonces crecer por medio de un modelo export-led, si unimos las dos cosas. Por un lado, desconfiar de la política fiscal expansiva y de la política monetaria también expansiva. Por otro lado, exportar y mantener una tasa de cambio devaluada. Me parece que objetivamente terminamos muy cerca de un análisis ortodoxo y como provocación, yo se lo digo, pero el prefijo, a cierta altura en el paper el profesor habla del prefijo neo-desarrollismo, dice, bueno, no, neo porque nuevo, porque nuevo mundo, no, para mí me suena algo neo como un neoclásico. O sea, yo lo digo, pero quizás estoy muy equivocado. El último aspecto, rápidamente, lo mismo se puede decir por el tema de agregar valor a las producciones y las innovaciones. Creo que en sí son tautologías, ¿no? En Italia se escucha esto, acá se escucha esto, en China se escucha esto, hay que agregar valor, está bien. ¿Quién debe hacerse cargo de la investigación básica? ¿El Estado? ¿O simplemente tenemos que, por otro lado, acompañar, ¿no?, las inversiones estatales en investigación básica con un aumento de la demanda y entonces lograr innovación por medio otra vez de Caldor-Verdún? O por otro lado, y el gran debate que acá tenemos en el continente, el problema está en la ausencia de patentes. Son los derechos de propiedad que acá son descuidados. Y en la ausencia de un capital humano suficientemente preparado. Ahora, no es lo mismo. En un caso, otra vez, terminamos partiendo desde Schumpeter a Caldor, y hay de hecho una gran diferencia en la escuela neo-schumpeteriana, ¿no?, entre estos que comparten esa trayectoria, y en el otro, punto de partida de Schumpeter, el punto de llegada de Friedrich von Hayek. O sea, no es lo mismo, digamos. Bueno, espero haber provocado suficientemente los profesores y espero en una reacción, aunque violenta, digamos, así la gente no se queda dormida, yo cumplo con mi rol. Y Lorenza vuelve a invitarme, esperamos. Muchas gracias, profesor Lampa. Yo pediría que si hay preguntas del público se hagan ahora, así después le damos la palabra a los tres expositores iniciales o a aquel a quien vayan dirigidas las preguntas para que respondan y hagan comentarios sobre las provocaciones de nuestro discasa. Hola, pues Mercedes Boto de Flaxo. Si hubiera tiempo haría una pregunta un poco más larga, pero voy a correr un poco al profesor Witkowski de este análisis tan economicista, pero no más político, ¿no? Mi pregunta en concreto es, ¿qué importancia le está dando el neodesarrollismo a los procesos de integración o de cooperación regional? Bueno, uno tiene entendido que para los años 60, para la CEPAL, la integración regional era
un elemento de desarrollo propositivo y a futuro importante. La sensación que me dio de su exposición es que ya no tanto, y que en general las estrategias de desarrollo están pensadas más de los estados nacionales. Entonces querría saber si hay algún tipo de nuevo avance o de desarrollo sobre este tema. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es una primera ronda de... No sé cuánto tiempo tenemos, Lorenza. Dado que la pregunta iba dirigida al profesor Bielkowski, quiere contestar esta pregunta y los comentarios del doctor Lampa. Con mucho gusto. Volviendo aquí al fútbol, yo estoy muy feliz de estar aquí en Buenos Aires, en Argentina, antes de la Copa. Porque, ¿cómo vamos a disputar la final entre Argentina y Brasil? Claro. Me perdonen los europeos, los del mercado. Pero tenemos un gran macumbeiro ahora, que es el Papa. Tienen Papa. Bueno, el Papa contra los baianos, el espiritualismo de Bahía. Es una buena discusión. Y el problema es el siguiente, que si fuera después la Copa, si ganara Argentina, ustedes me estarían tomando el pelo. Y si ganara Brasil, lo que es más probable, yo no los vería con tanta alegría. La cuestión del proteccionismo excesivo ha sido, ya en los fines de los años 50, ha sido alertado por Prebisch, y una forma de expandir las explotaciones, una plataforma para una ulterior expansión de la explotación de bienes industriales, sería terminar con 17 compartimentos estancos, palabras de Prebisch, 16, de industrias que se están montando en el mercado. Y eso creó la LALC, después la LARI. Esta cuestión volvió con Gerd Rosenthal a inicios de los años 90, pero, digamos, acomodando la idea de la inevitable abertura que ya estaba ocurriendo con la necesidad de fortalecer el Mercosur, etc., en algo que llamó de regionalismo abierto. Y eso tiene sus momentos en la CEPAL, pero no es, de hecho, no es un tema tan central. Además, porque hay posiciones muy diferenciadas según los países. Es cierto que no hay, digamos, no tiene el impulso necesario, pero sí hay una publicación que se llama Panorama de la Inserción Internacional, la CEPAL, donde eso está permanentemente discutido. Pero no me acuerdo del último momento, puede estar equivocado, Gabriel, me ayuda aquí, en que integración regional ha sido el tema central del periodo de sesión. Eso ha sido más fácil de contestar, más difícil es Roberto. Voy a dejar la cuestión del anticíclico, yo creo que estaba mal, quizás mal puesto en el paper, etc. La idea anticíclica normal, cuando está sobrecalentado, a horas para, digamos, hacer una política anticíclica, era muy bien hecha en el año 2009, ¿no? Con aplausos generales de todo tipo de desarrollistas. Entonces, pero la otra pregunta es la más complicada sobre el tipo de cambio. Y te voy a decir, hay desarrollistas y desarrollistas. Yo diría, tomando el caso de Brasil, hay tres posiciones. Hay la posición del tipo de cambio apreciado, como ideal. No importa si eso le hace mal a la industria, porque el mercado va a asignar los recursos a donde es más conveniente, más profitable, etc. La industria no es más una necesidad. Hay un otro extremo,
y por eso mencionaste a Frenkel y a Brescia Pereira, las líderes. El nombre nuevo desarrollismo lo ha acuñado Brescia en un libro de otras personas, de 2005. Y yo lo veo complicado, porque la idea no es un export-led cualquiera. Seamos justos con Brescia. Brescia quiere añadir valor en la industria, que es el centro del progreso técnico, el motor del progreso técnico, etc. Y también tiene una preocupación muy justa, vieja, estructuralista, de que sin divisas no tenemos autonomía para crecer a largo plazo. Hay eso que no es neoliberal, no es neoclásico, ¿no? Seamos justos, pero efectivamente tiene un sesgo de impulso del crecimiento por la vía de las exportaciones, no sé para dónde, porque esa idea de inserción en cadenas globales, no existe cadenas globales, existen cadenas regionales, ya están tomadas, y la principal, la China, está tomada por las inversiones europeas y norteamericanas, que han quebrado el sindicalismo poniendo sus industrias en China. Entonces, ¿dónde van a poner sus industrias? ¿En Argentina, ampliar la producción en Argentina o en China? ¿Cuál es el movimiento del gran capital internacional que ha industrializado Brasil y Argentina? Entonces, muy bien, pero entonces esa es la idea, ¿no? La idea con un enorme complicador, es que el tipo de cambio va a bater, golpear la inflación de una tal manera que uno va a estar obligado a hacer políticas de demanda muy restrictivas y, sobre todo, la relación salario-lucro va a despencar, ¿no? Que es la gran conquista de los últimos... No sé, no me acuerdo, no sé qué es lo que leíste, pero yo no defendí este punto de vista. No. Es muy bien puesto, muy arguto el punto, pero mi posición es intermedia, porque yo necesito a largo plazo de una industria fuerte, y la industria latinoamericana no puede invertir sin ganancias, y las ganancias dependen de un tipo de cambio mejor de lo que está. Necesita de una relación ganancia-riesgo, ¿no? Que es lo que industrializó América Latina, una relación favorable, ganancia-riesgo, para promover las inversiones, ¿no? Mi posición es intermedia. Brasil llegó a 1,60 de tipo de cambio, el tipo de cambio bresciano, muy amigo mío, muy querido, y es un gran intelectual. Él tiene esa visión sobre el tipo de cambio que no mide las consecuencias en términos de inflación. Después tú pierdes en la espiral cambio-precios lo que ganaste. Entonces, la posición intermedia, el tipo de cambio actual está en 2,20, llegó a 2,40, yo me quedaría por 2,40, 2,50, porque esa es la fórmula que tú tienes de permitir un desarrollo a largo plazo con la industria de transformación, de exportaciones también, por lo menos una fuerte resubstitución de importaciones, y preservar los salarios, que es la gran conquista latinoamericana en los últimos 10 años. Y eso tú no puedes perder. Entonces, yo soy un social desarrollista, digamos. Así me conseguí. Hay muchos, o sea, hay desarrollismos y desarrollismos. Y yo creo que la tendencia en la central estructuralista y cepalina es un poco esa también. Si uno toma los directores, las lideranzas que piensan macroeconomía y transformación, es una cosa de una macroeconomía estructuralista con preocupación con la pobreza y los salarios. Yo creo que quizás Roberto te conquistó para esa posición desarrollista no neoliberal. Está bien. ¿Está bien? Muchas gracias. Quizá el profesor Reiner quiere hacer algún comentario.
y vamos cerrando. Sí. Muchas gracias por los comentarios. Yo primero tengo un comentario que estamos viendo aquí la situación desde dos países de América Latina muy grandes, ¿no? Pero si se ve la situación del Perú o del Ecuador, la cosa es diferente, ¿no? Ecuador y Perú en los años 70 perdieron más de la mitad de sus industrias y los salarios fueron cortados a la mitad, los salarios reales, ¿no? En el Perú y en Ecuador. Y pasó lo mismo que estamos viendo en otros países los salarios como porcentaje del Producto Bruto Nacional también se cortó a la mitad. En los años 70. En los 70. Así que para mí lo que pasó es ¿qué hubiera dicho List si hubiera estado acá? List hubiera dicho, muy bien, los años 50 y 60, industrializar cada país, pero después, antes de ir a la globalización, hay que pasar por la integración regional. Y ahí es donde el ALALC fracasó y el mercado, el Pacto Andino también fracasó. Entonces, estos países fueron directamente de la protección nacional, que estaba bien, pero directamente a la globalización, y en ese proceso se perdieron las ganancias que había estado en salarios, ¿no? Entonces allí fue un paso por detrás enorme. De repente no se ha notado esto tanto en Brasil, porque Brasil está, como dijo Antonio Barros de Castro, está fuera no vive en los mismos ciclos de los otros países, ¿no? Yo creo que tenía razón. Brasil tiene una vida un poco económica, un poco propia, ¿no? No se mueve tanto con los demás. Así que yo creo que para América Latina el fracaso de ALALC, que debería haber sido el paso lógico antes de llegar a una globalización más o menos decente, eso nunca pasó. Y se ve tan claro en los países pobres. Yo creo que si uno lo mira acá, se nota acá también. Pero eso de cortar los salarios a mitad, y también que los salarios iban del 50 y tanto % de la producción bruto nacional a los 20 y tantos, antes que el Banco Central del Perú dejó de contarlo porque tenía demasiada vergüenza para publicar los datos, creo, ¿no? Así que eso era muy serio. Bueno, laissez-faire, yo estoy de acuerdo que laissez-faire no había. O hay un laissez-faire que dejamos al capital financiero que crea tanto dinero como le da la gana. Eso es laissez-faire en un cierto sentido, pero es un cambio de política, de una política razonable a una política irrazonable. Y yo creo que tenemos que ver que esas políticas basados en los modelos neoclásicos crean rentas, ¿no? Entonces, el Banco Mundial siempre odia las rentas creadas por los industriales, ¿no? Ahora en Rusia o en Zimbabue el Banco Mundial dice la misma cosa, odia los industriales como los odiaba en el Perú en los años 70. Es la misma cosa, la misma vaina. No, odian las rentas de los industriales, pero se ve que aman las rentas financieras. Esos son fantásticos, ¿no? Y yo creo que hay que analizar más que las teorías económicas crean rentas. El modelo de ahora, la teoría ricardiana, que no reconoce el sector financiero, crea enormes rentas para el sector financiero. Así que yo creo que es una perspectiva útil de ver las cosas.
Gracias. Gracias, profesor Lau. Gracias. Solo quería mencionar lo que hago énfasis en la importancia de las traducciones. Son importantes por la difusión y el debate sobre las ideas sociales y críticas para varios momentos de la discusión en América Latina. Chayanov, como dije, solo era disponible en portugués y español basado en la traducción inglesa de 1966. Y esta traducción vino todo el debate en América Latina sobre la importancia de las ideas chayanovistas. Pero hay otros ejemplos en los cuales las traducciones españolas vinieron antes de la traducción inglesa. Por ejemplo, en el caso de Rudolf Hilferding, Finanz Capital, apareció en inglés antes, después de la versión española. Lo más importante, creo, en ese sentido fue Economía y Sociedad de Max Weber. Tenemos una edición española a partir de 1944, hecho por el español José Medina Echevarría, que después trabajó en México, en la Casa de España, que pasó a ser el Colegio de México, y después en la Cebada. Economía y Sociedad apareció en inglés 20 años después de su aparición en español. Mismo la cuestión agraria de Kautsky apareció en español antes de inglés. Un libro muy importante para la historia de las ideas, creo yo, y para la historia económica es El capitalismo moderno, Der moderne Kapitalismus de Werner Sombart, que apareció en español en 45, creo yo, en México. Y todavía no hay una versión inglesa, pero ahora hay una versión inglesa en preparación, ¿no? Lo hizo el hijo de Eric. Y vamos a tener una versión inglesa dentro de poco. Es de este libro, creo yo, que Prebisch descubrió los términos centro y periferia. Aparecieron al fin del segundo volumen del Capitalismo Moderno de Werner Sombart. Prebisch tenía acceso por lo menos a la versión francesa en los años 30 en la Facultad de Economía en Buenos Aires. No Wagner. Sí, Wagner. por Wagner lo toma Sí, de Sombart probablemente. Wagner apareció en alemán en 33, ¿no era? Pero Sombart era del todavía 16. No hay una versión inglesa. ¿Hay una española? Sí. Wagner, que era chileno, dirigió un instituto de investigación sobre los ciclos económicos en Berlín,
después de la Segunda Guerra, volvió a Santiago, ¿no? Para trabajar en la Facultad de Economía. Bueno, muchas gracias. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Para seguir con la analogía futbolística, creo que quedan varias pelotas picando para mañana. Una de las cosas que yo recogería para discutir mañana es cuál es el origen de la crisis. Creo que está claro que es la desindustrialización. Usted mencionó los países de la ex Unión Soviética o de la ex órbita soviética. Ahora acaba de mencionar Ecuador y Perú. Bueno, creo que es un tema para mañana y saber si la fecha es el 1 de mayo del 2004 o quizá la dupla Thatcher-Reagan, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana a las 10.